Hola, ¿cómo están amigos de Tiempo de Escena? Un gusto saludarlos, un gusto saludarles. Sí, el humor se va a tomar esta conversación y podríamos partir diciendo que cualquier casualidad puede ser solo mera coincidencia, O ¿no? sea, cualquier parecido con la Cualquier vida parecido. real puede ser media coincidencia. Tal cual, Y ¿cierto? acabamos de ver unas imágenes, Así es, así tal que cual. nuestros seguidores y seguidoras se pueden haber hecho ya una idea de qué va el guionista del presidente. Así Y más es. que humor, yo diría que es una sátira política. Es más negro, Ah, eh, un poco más pone en jaque nuestra idiosincrasia, el poder, la política, tan etcétera. contingente por lo demás, por estos Muy momentos, ¿no? contingente, Tú te sí. reíste mucho, Mucho, me reí parece. mucho, Lo sí. disfrutaste un montón, así que bacán por Bueno, eso. estamos hablando de Y una obra que está en cartelera en el Mori de Itacura, protagonizada por Álvaro Rudolphi, Carlos Díaz y Cristian Zúñiga. La dirección es colectiva y el texto es de autores uruguayos. Y estamos con... Carlos Díaz, que nos vamos a conversar sobre él, sobre la obra y sobre todo este Sí. proceso. Muchas gracias, Carlos. Qué rico tenerte de No, nuevo gracias a conversando ustedes. con nosotros. Gracias, Carlos. Muchas, Muchas muchas gracias, gracias. como siempre. Un Muchas gustazo. gracias. Un placer hablar con ustedes, ustedes saben. Bueno, partamos desde el Claro, principio del entonces, principio, ¿no? sí. Sí, ¿cómo se origina esto? ¿Cómo armas todo este equipo? Y claro, hay que conversar hartas cosas que tienen que ver con esta creación colectiva como compañía, digamos, Dirección dirección colectiva, sí. colectiva, además. Sí. Mira, esto surge porque el texto les llega a las manos de Cristian Zúñiga y de Álvaro Rudolphi. Lo leen, les parece correcto, quieren empezar a trabajarlo y me invitan a trabajar a mí. Esto fue en febrero de este año. Me dicen, bueno, ¿quieres trabajar con nosotros? Yo feliz, me mandan el texto, me gustó mucho el texto. Sentí que, así como decía bien Marieta, era un texto que tenía una sátira, que tenía un cuestionamiento, también tenía una reflexión a lo que estaba sucediendo hoy en día en la política, sin ser un texto político, porque yo no me meto en política para ningún bando, en ningún sentido, y eso, bueno, lo hemos hablado antes, ¿no? Pero bueno, entonces ya de ser así el texto, un texto que tiene una sátira, aceptamos, acepto en este sentido, y comenzamos los ensayos en abril. Primero teníamos una visión, un director, pero al final decidimos hacerla entre nosotros, entre los tres. Esto era un desafío enorme porque ninguno de los tres había estado en una obra donde hubiese una dirección colectiva. Si bien Álvaro había dirigido, Cristiana había dirigido, yo había dirigido, nunca habíamos estado en una obra donde tres directores estuvieran dirigiendo. No sabíamos qué es lo que iba a pasar, pero ¿sabes qué? Fue algo muy, muy interesante porque el respeto que empezó a surgir fue enorme. Entonces también había una democracia, había una cosa política dentro de este colectivo, ¿no? Porque como éramos tres, era algo impar, entonces habían dos personas que estaban de acuerdo, una que no, y inmediatamente se desechaba. No había más discusión. Si bien había una reflexión y yo a veces me quedaba solo y discutía, pero sabía que esa discusión iba a tener una conclusión porque la propuesta iba a ser desde esas dos visiones, ¿cierto? Súper Pero los democrático tres, este tema. sí, sí, fue muy democrático. Es como el texto un poco que dice Cristiana al final de la obra. Así que empezamos, trabajamos, fue un trabajo bien, bien especial, digo yo, porque estuvimos haciendo la apuesta, estuvimos arreglando el texto. Álvaro también realizó mucho, mucho texto, arregló texto, eh, puso más texto también. Fue una creación muy interesante que también dentro de los ensayos iban surgiendo ciertas situaciones. Y esas situaciones iban quedando también en la obra y son las situaciones que ustedes van a ver en la temporada. Así que eso también contribuye. Creo que el teatro, cuando se hace una comedia, también es muy vivo, entonces tenemos que estar atentos a qué es lo que pasa con algunas situaciones, si están funcionando o no, si el público la recibe o no la recibe. Y yo creo que esa especie de marcha blanca que tuvimos esos tres primeros días nos sirvió un poco para empezar a adecuar, a engranar un poco lo que nosotros intuíamos que funcionaba, pero también habían cosas que tal vez no iban a funcionar. Entonces, bueno, ese fue el trabajo un poco de cómo lo enfrentamos. ¿Cuántos meses? Además, fueron muchos meses de ensayo, ¿ah? Cuéntanos un poquito, Carlos, cómo enfrentan esta temática cada uno en particular
Y además aprovecha de contarnos de qué va, para que la gente que nos está mirando Ya, sepa de qué eh, estamos es- hablando. ya este texto, el guionista del presidente, es la historia de un presidente que tiene que dar un anuncio económico muy importante, unas medidas económicas muy importantes, y necesita desviar esa atención. Esa es la historia. Para no contar mucho más de lo que puedan ustedes ver, que eso es lo entretenido, ¿no? Cómo empieza este presidente al contratar a este guionista, que tampoco el guionista sabe a qué va, empezar a desarrollar y cómo resolver este anuncio. Y hasta su edecán, que el edecán es la mano derecha, que es un poquito más culto también que el presidente, porque es un presidente bastante inculto. Eh, y bueno, la sátira acá es cuánto político inculto hay en todos lados, porque este es un país ficticio, en un gobierno ficticio, que puede ser un gobierno de derecha, izquierda, independiente, no independiente, cualquiera, cualquiera. Y eso es lo bonito de este texto, porque se aborda desde ese sentido. Entonces, tú vas a ir a ver una sátira, no vas a ir a ver una cosa política, no hay ni un color político, y eso es lo que nosotros queremos. No que no haya color político, sino que nos riamos y desde ahí también surja la reflexión de lo que está sucediendo. ¿Y quiénes son los que nos están gobernando al final? Que son estos seres humanos que muchas veces son muy incultos, ¿no? Claro, ¿quién lo mueve además? ¿El servicio público o lo mueve el poder y tener unas luquitas más, digamos, ¿cierto? Ajá, exacto. Exactamente, Pero yo no creo tienen que la hoy en herramienta día en realidad. no, no, hoy en día se ve eso, o sea, para qué están los políticos? ¿Por qué luchan entre ellos? ¿Por qué quieren sacar una ley pero te la rechazan si es una ley que es en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente? Pero no, ahí está la seguidilla, están los encuentros, están, no, es que si tú me dices eso, yo no te voy a dar esto otro. Entonces es una cosa muy cochina. Ujú. Y bueno, lo vemos también en el mundo político internacional, ¿no? Que es lo que se está viviendo hoy en día también. Carlos, antes de comenzar la entrevista estábamos hablando que finalmente se está produciendo un fenómeno con esta obra, ¿no? Que finalmente Sí. ya lleva un mes en cartelera, sigue en cartelera y va a estar hasta septiembre. Cuéntame un poco de este Sí. fenómeno. ¿Qué pasa con la gente que finalmente está respondiendo, o sientes tú que está respondiendo tan bien a este texto? Mira, yo voy a ser súper sincero. Cuando nosotros estábamos ensayando, como nosotros nos dirigíamos, no teníamos un feedback directo de una persona externa. Entonces no sabíamos cómo estaba esta obra. Nosotros trabajamos, hacíamos lo mejor posible dentro de todo lo que uno como actor y como puesta en escena se podía hacer para poder llevar el texto, etcétera. Y los primeros días, los 3 primeros días, como les decía, fueron muy buenos. Y yo creo que empezó a hacer este boca en boca. El primer sábado, el primer fin de semana, antes de haber estrenado oficialmente, ya estábamos agotados. Después vino viernes, sábado agotado, y de ahí hemos estado todos los viernes y sábados agotados. El día jueves un poco más débil, pero igual va mucha gente. Y bueno, nuestra temporada iba a ser de 2 meses y ahora la alargamos un poco más hasta el 13 de septiembre. Esa es como nuestra temporadita que vamos a tener. Y yo, bueno, ustedes ya saben que las temporadas ahora cada vez son más cortas, de 3 semanas, de un mes. Y yo hace mucho tiempo que no tenía una temporada de 2 meses, o sea, mucho tiempo. Cuéntanos de tu personaje, de este guionista que es convocado por el presidente. ¿Quién es? ¿Qué referente usaste además, no? Sí, acá, bueno, este personaje, este guionista es Gino Paredes. Gino Paredes es un guionista muy conocido, es guionista de televisión, se hace referencia también en el texto que él está haciendo eh, una serie que se llama Todopoderoso, que ya lleva 7 temporadas. Entonces imagínense lo que puede llegar a ser bueno, yo estuve en una teleserie que tuvo 7 temporadas, pero imagínense lo que puede ser Exacto. para un guionista. Y bueno, escuchando las historias de los mismos guionistas, de cuánto ellos pueden resolver para hacer una serie que sigue por mucho tiempo. Entonces, él es muy conocido a nivel nacional y crea muchas situaciones. Entonces, en esta serie hay extraterrestre, hay asesinato. Entonces, lo llama, el presidente lo convoca a Gino Paredes para que empiece a crear algo acerca de desviar esta atención. Pero claro, Gino Paredes encuentra los primeros textos con un presidente que en realidad no sabe nada, que es muy inculto, empieza a quedarse sorprendido. Pero también este Gino Paredes está manipulado por el presidente. No voy a decir nada más, pero hay una manipulación del presidente que por eso él se tiene que quedar.
a resolver el problema del presidente, ¿no? Eso es grandes rasgos lo que es mi personaje. Pero sí, eh, está inspirado en la realidad. Absolutamente. Oye, entonces, o sea, si ya nos estamos riendo con esta entrevista, de verdad la obra debe ser muy, muy, muy divertida. Quiero volver un poco a lo que tiene que ver un poco con este fenómeno que está sucediendo con este tipo de obras y que, claro, Con finalmente esta sí, obra, porque es que no, en general tiene que ver con el tema, yo creo que principalmente. El tema político, finalmente, en el humor, está siendo muy requerido y muy cotizado y muy vendido finalmente, porque la gente quiere reírse a través de este tipo de humor que también tiene un contenido, entre comillas, político, ¿sí? Lo mismo sucede con ¿No? Nacional de Benito, lo mismo sucede con La Sole, que agotan temporadas enormemente. Entonces, ¿qué pasa si finalmente eh, tal el éxito que sucede con esta obra, finalmente tiene alguna trascendencia o han pensado en trascender más allá con otros temas dentro de la misma línea o finalmente seguir investigando dentro del mismo tema, digamos? Mira, por el momento estamos solamente con la obra y estamos tratando de ver una proyección con la obra. La idea es poder llevar las regiones, que es sumamente importante, Genial. es extremadamente necesario tener humor y también tener una reflexión. Nosotros estuvimos la semana pasada en Osorno con una recepción maravillosa, tuvimos más de es poder Se a cortó un regiones que poco. escuchen o A ver, no, espérate. te Te cortaste. cortaste. ahí, A ver, ahí, Ahí sí, ahí no, 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 volví. sí estoy, ahí Ahí sí. estás. Ya. ahí. Recapitula un poco ¿Me escucharon? con el Ya, viaje al sur. ya, yo creo que es sumamente importante en este momento que hemos pegado. Sí, he pegado de nuevo. Algo pasa. Algo le pasa a la señal de Ese, carga. eh, Se cortó Carlos de nuevo, aparece en rojo. espérate, Ahí está. a ver, déjame ver Sí. si es que puedo Puede cambiar Lo a que es otro puede estar importante, entrando internet. más. Sí, ¿verdad? lo Después están editamos. entrando y lo podemos editar y le podemos cortar Espera, este Sí, pedacito. sí. a ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Me fui de internet, me fui al del teléfono, ya. A ver. Ahí ¿Me sí. escuchan bien o no? Sí, ya. ¿Sí? Entonces, el punto es que hay que llevar, lo que yo siento es el teatro a las regiones, pero también en sentido de comedia, reflexión, y lo importante es crear audiencia en las regiones. Yo creo que esa creación de audiencia, no, a pesar de que llevamos más de 30 años yendo a regiones y todo, pero la creación de audiencia ha sido muy difícil porque en provincia la gente no está acostumbrada a pagar por el teatro. La gente está acostumbrada a que la municipalidad se la lleve o Ah, alguna mm, empresa se la lleve. Ahí Entonces, está. cuando nosotros somos independientes y queremos ir a dar funciones, es muy difícil porque el público no está acostumbrado a pagar una entrada. Entonces, yo creo que esa condición, esa cambiar de visión de que el teatro se tiene que pagar, va a costar un tiempo y ese cambio cultural tiene que hacerse. Ya en Osorno igual era un festival y ese festival no era gratis. Yo creo que es muy bueno el hecho de que haya que pagar, aunque sea un mínimo, era un mínimo, pero la gente ya se acostumbra a que tiene que hacer algo. Yo creo que ya teniendo en cuenta eso, va a ser mucho más fácil poder ir compañías independientes a hacer teatro a los teatros regionales. Ujú. Claro. claro, ahí hay dos puntos muy importantes que quiero destacar respecto a lo que dice Carlos, que la mayoría de la gente no saca las cuentas. Los teatros se van a borderó de la taquilla y una Sí, parte para el teatro, una parte para la compañía. La parte de la compañía no solamente se divide entre los actores, también hay derechos de autor, también hay técnicos. Por lo tanto, es muy reducido Ujú. lo que sí, queda es muy moroso, sí, para cada ser humano que estamos viendo en el escenario. Eso es lo primero. Y lo segundo, sí, que tú mencionabas a Natalia y a Sole y son cosas totalmente distintas. Ujú. Porque como ellas hacen un stand-up, el chiste es más preponderante. Acá no hay chiste. claro, En la obra es un humor de situación, es un humor negro que tiene que ver con la situación. Por lo tanto, un poquito más complejo, no solamente de describir, sino que también para ellos es complejo porque ellos, como son conocidos, podrían caer en el chiste. Ujú. De hecho, hay una sí, toma ahí de un guiño a algo que hacía Álvaro en la tele, pero está muy sí. contenido. O sea, está muy contenido, no lo explotan más.
porque yo creo que ahí está un poquito la diferencia en mantenerse dentro de la obra de teatro. Sí, claro. Claro, porque la misma obra elude, ¿no? O sea, o da da un texto, un pie para poder hacer esta situación, ¿no? Que es reírse del mismo Álvaro. Entonces, al final nos estamos riendo del actor que está haciendo de presidente con algo específico y que la gente eso también le gusta mucho. Y también tiene un sentido cultural y reflexivo dentro de la obra, siento Pero yo. lo interesante es que Álvaro ni siquiera mira al público en ese No, 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 momento. O no, no. sea, no hay Sí, como una cosa facilista, sino que se queda en su sí, personaje mientras hacen una cita, ¿cachai? Pero Ujú. se queda en su personaje. Entonces ahí es como muy teatral. Igual que las interpretaciones, las caracterizaciones tuya, Carlos, y la de Álvaro, son muy realistas, digamos. No hay claro, como tratamos de hacerlo más cercano estereotipada, posible. digamos. Claro. Claro, claro, se trata de hacerlo lo más realista posible para que la gente también sienta que es real, o sea, que es parte de lo que está pasando culturalmente en algún lugar del mundo. Ujú. Carlos, ¿aparecen otros temas dentro de la obra, aparte de todo lo que tiene que ver con lo político, entre comillas, digamos, ¿sí? ¿Qué más aparece? Mira, aparece, yo creo que el tema político es esencial, está el tema, yo creo que el tema político, no, no sé Marieta si tú me puedes ayudar porque yo siento que solamente tema político hay referencias, ¿no? A alguna que otra cosa que, en este caso, lo que hizo Álvaro, pero hay menciones más que nada a, a- a todo lo que involucra lo político, lo que lo involucra, hasta se habla de crisis, estallido social, se habla de traición, se habla también de referencia de algunos políticos que son más conocidos, pero claro, Lealtades nosotros también, ¿no? Las lealtades, lealtad, claro, lealtad, pero yo el creo que está todo poder. centrado en lo Ujú. que el poder, pero dentro de lo político, ¿no? Yo Claro. por eso Claro. me relaciono más como que la política tiene muchas cosas y abarca mucho, y es lo que dice Marieta, es el poder, la lealtad, eh, eh, Las el sentido de influencias también, equipo, ¿no? Las las influencias, influencias, claro, la manipulación, ¿no? manipulación. Porque al final estamos todos muy manipulados y la gente no se da cuenta de eso. O sea, por uno u otro lado, consciente o inconsciente, estamos siendo manipulados por los medios. También está la manipulación de los medios de comunicación, de todo. Pues al final, por algo yo digo algo en el gobierno y aparece otra cosa. O sea, los medios de comunicación de este país, que ya hubo una polémica hace un par de semanas con Francisco Vidal, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué tan real o qué tan no real es eso? ¿No? Porque siempre va a haber una línea editorial, siempre va a haber una postura de una persona que tiene un pensamiento, cuando hablo de político, no es de rojo, rojo o negro, sino que, o negro gris, o da lo mismo el arcoíris que uno tenga, sino que hay una posición ante eso. Yo decido decir algo, porque yo muestro a Marieta y no te muestro a ti en algún momento, porque eso ya es una posición política, ¿no? Entonces yo siento que claro, todo es así, y en la obra también está moviéndose eso, o sea, ¿qué tengo que, yo voy a decir, voy a anunciar algo, pero voy a derivarlo en otra cosa para que la atención se vaya a otro lugar? Y eso, si tú lo ves, todos los días está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que está sucediendo en el país? Y yo decido, ¿no? Como editor, qué es lo que yo quiero mostrar, o como político, qué es lo que yo quiero mostrar. Y me pregunto yo también a veces, ¿por qué los políticos hay tantas cosas muy serias, muy importantes que se tienen que legislar? Van a legislar, no sé, por la ley del pescado que no, no sé, porque tiene vida o no tiene vida. Entonces, chuta, pero es que ya está bien eso, pero ¿por qué sale la noticia algo así si es que hay otra ley que es mucho más importante? Entonces, ese es el cuestionamiento que uno tiene que empezar a darse, ¿no? ¿Por qué me están poniendo esto si está sucediendo otra cosa? ¿Por qué me están derivando el tema? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo que yo no me puedo enterar de eso? Bueno, y ahí está el juego y ahí está la risa que uno tiene que hacer, si no, imagínate, ¿cómo estaría? Sería un dramón finalmente todo Sí, sí, el toda la asunto. vida, ¿no? Ese tema que tú dices es muy importante, que es que como mucha parte de la clase política en realidad no le interesan las preocupaciones públicas al parecer. Al parecer le No, interesa mantener el poder, mantener su estatus, y eso se ve en la obra cuando hablan de ciertas leyes que en realidad el presidente le da Le da lo mismo, exactamente lo da leyes lo mismo. que mismo. encuentra muy importantes. Ay, esa ley, ¿no? ¿Para qué encima? Ujú. Y No, eso es lo que y uno más, siente, po, evidentemente. no, y más encima son leyes que son importantísimas, pero tú sabes que en el fondo no le importa porque tampoco se ha hecho mucho.
No. ¿no? ¿Por qué? Porque es tan políticamente incorrecto hacer ese tipo de leyes, porque te vas a llevar una cantidad de gente conservadora atrás. Entonces, mira, si al final es eso, es qué es lo que yo quiero decir, cómo lo quiero decir, si le importa o no le importa. Yo creo que está todo eso mezclado en esta obra y que, claro, la gente se ríe a carcajada y al final tiene tema de conversación para llevarse a la casa, sí, eso es. Claramente, claramente. Claro, de hecho, cuando uno sabe que los discursos y todo son hechos por personas como Gino Paredes, digamos, Claro, a los presidentes y presidentas, uno piensa cuánto de verdad de lo que piensa este o esta política realmente está en el discurso, o es algo claro. muy bien escrito, ficcionado por este o esta ghostwriter, Ujú. ¿cierto? Sabemos que Oye, finalmente además que, sucede, y ¿no? también, sí, y hablamos del publicista, o sea, el presidente tiene también un publicista. Hay un texto que Sí. dice Guido Paredes, le dice, pero si yo no soy publicista y tampoco armo discursos, o sea, esa es la entrada de Guido Paredes. Y él le dice, yo no necesito publicista, porque el publicista va a decir que votemos por alguna persona, pero nunca te va a decir si estás votando bien o mal. Da lo mismo, eso da lo mismo. Yo te necesito a ti para que tú me crees una historia, me armes una verdad, ¿no? Y eso es lo que, esa es la construcción que estamos haciendo. ¿Cuál es la construcción de verdad? ¿Qué pasó en el estallido? Esto no es parte de la obra, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué pasó en el estallido social? ¿Dónde está esa verdad? ¿Cuándo nos vamos a crear esa verdad? Porque esa verdad alguien la va a crear en tiempo más. Ya se está creando una verdad, que en ese momento, los que vivimos en el estallido social, de alguna u otra manera, nosotros teníamos nuestra verdad, teníamos un sentir, y ahora eso se está cambiando para otro lado. Y a lo mejor, ¿en qué va a terminar en 10 años más? ¿Este estallido social qué va a ser? ¿Una revolución? ¿Va a ser qué? ¿Qué? Una anécdota. O una anécdota, claro. Ujú. Oye, Carlos, cuéntanos de los otros personajes también, Sí. ¿sí? ¿Cómo, Sí, quiénes son en su ADN? ¿Cómo se construyeron? Para ya. saber más de aquello. El presidente es adorable, me encanta el presidente porque es un bobo, un sonso, y es tan parecido a muchos que están por ahí dando vueltas. Chilenos, no chilenos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos, da lo mismo. Y también tiene esa sensibilidad, esa como que ese impulso, ¿no? De decir, ya, voy a hacer. Y después se da cuenta que en realidad no, que la cagó. Pero ya no importa, sigamos para adelante. Entonces yo creo que ese personaje del presidente es muy divertido, es muy humano también. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y Álvaro lo hace maravillosamente. Y Cristian, que es el edecán, que es una persona conservadora, muy militar, que también se le salen esas cosas militares, conservadoras, empaquetado, y Cristian está formidable porque Cristian tiene un humor ya en la piel, ¿no? Entonces, él entra y uno ya se ríe. Entonces, también es una gran parodia a este mundo más militar y que al final que es verdad que es mentira también, o sea, también es humano, tiene una visión de algo, pero se da vuelta la chaqueta en el otro momento, entonces es muy divertido lo que empieza a suceder. Y también este presidente que en realidad dice, yo he sido de todo, he sido rojo, amarillo, izquierda, derecha, independiente, comía esto, comía lo otro, o sea, tú ves que ha pasado por todos lados. ¿Y cuánto político también ha pasado por todos lados para poder mantener un sentido de poder? Si al final es eso. Ujú. Sí. Qué divertido. Parece que nos vamos a ir a morir de la risa mucho rato en esta hora. Sí, 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 esa es la idea. Lo que pasa es que una risa, pero es una risa como reflexiva. Sí, ese es el Sí. tema. Uno queda como con una sensación de, pucha, Ujú. ¿a quién estamos viendo ahí en escena? Sí, esa es la idea. Carlos, en el inicio de la creación se cuestionaron un poco este tema, el hecho de meterse en una camisa que finalmente es bien compleja dentro de la línea teatral, ¿no? Dentro del humor, dentro de la política, dentro como de todo eso. Es que nosotros teníamos el texto, entonces ya sabíamos cuál era nuestro lineamiento y Ujú. desde ahí no íbamos a salir. Yo siempre tuve claro que yo no quería hablar de política, quería hacer Exacto. una sátira o reírnos de la política, pero no quería nunca, y siempre fue un pie bien forzado, de no reírnos de nada que sea de uno u otro lado, Mm. ¿ya? Y eso se lo dejamos al público. El público, a lo mejor, si es derecha, de izquierda, lo mismo, va a sentir algo y se va a reír, se está riendo de Juanito, que es de derecha. No, mentira, tampoco eso, ¿no? De hecho, hay una amiga, muy gran amiga mía, que es parte de este gobierno,
y se rió muchísimo, muchísimo, porque también nos sintió muy cercanos. Y por otro lado, amigos míos que no son solo opositores a este gobierno, también se ríen muchísimo. Entonces, es muy bonito lo que empieza a pasar. ¿Y qué es lo que me pasa a mí con este tipo de obra? Y por eso yo no me meto en política, porque yo tengo muchos amigos de muchos lados. Mi familia es de un lado o de otro lado. Entonces yo, la crítica que voy a hacer es una crítica mucho más amplia, no específica, para que también pueda funcionar y claro, uno también es empático con uno, con un lado y con otro. Entonces, ¿qué es lo que uno puede reflexionar o puede hacer ahí como crítica? Hay que decir también que como son autores uruguayos, ¿no? Vamos, voy a usar torpeo. Fernando Schmidt y Cristian Ibarzábal son uruguayos, por lo tanto, conocen nuestra realidad latinoamericana. O sea, Claro, y no claro, están escribiendo desde un lugar europeo, norteamericana, están hablando de Latinoamérica, que finalmente sí, hay ciertas coordenadas similares en la clase política, digamos. claro, claro, totalmente. Entonces, y Latinoamérica también tiene un punto en común, ¿no? A pesar de que yo siento que Chile se diferencia un poco políticamente del resto, pero sí hay un punto en común. Y bueno, lo estamos viendo ahora con las elecciones de Estados Unidos. O sea, quién era este Biden, ¿no? Que gracias a Dios salió, si no Trump iba a salir. O sea, hasta yo votaba por Trump, o sea, no tenía sentido, ¿cachai? ¿Y por qué estaba ahí? Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué este señor sigue ahí si apenas puede caminar? Y ahí está toda la manipulación por atrás, ¿no? Hasta que aparece esta gran imagen, que a lo mejor también estaba todo planeado, para que todo fuera bajo, 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 y cuando llegara la cámara, uf, fuera ya a un punto mucho más álgido, justo en el momento en que fue después del atentado a Trump. Entonces, todo un gran guión. Entonces uno dice, ¿esto es real? ¿No es real? ¿Está todo escrito? Pucha, no sé, hay tantas cosas que uno ahora se cuestiona. Sí, es verdad. Sí, porque finalmente estos temas que tienen que ver como con la manipulación, con el escribir, con el que todo está guioneado, finalmente aparece muy real, ¿no? Muy, muy, muy real. Así es que maravilloso. Mira, Carlos, cuéntanos hay una sobre cosa, las coordenadas perdón, que van hay acá. una Ah, cosa, perdón. ¿Sí? una cosa antes. Yo no sé si ustedes vieron el discurso del vicepresidente que está ahora postulándose con Trump, el VC o GC, no sé cuánto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, si lo pueden ver, es cuando es proclamado vicepresidente. Ese discurso es un discurso perfecto. ¿Por qué? Porque nos lleva a la emoción. Entonces habla de su familia, de sus hijos, de su mamá, y más encima es el candidato perfecto. ¿Por qué? Porque él es republicano, pero viene de muy abajo, Ya. viene de un pueblo de Estados Unidos, en el Middle East, en donde hubo mucho trabajo, donde su madre fue drogadicta, alcohólica, rehabilitada, y que más encima estaba al lado de Donald Trump. Entonces era fantástico. Y tú decías, esto es un guión perfecto de este discurso, que un poco lo que le pide el guionista, o sea, perdón, el presidente a este guionista, Gino Paredes, le pide un guión, un texto. El curso es totalmente relacionado con la emoción, con ir para allá, para acá, para que el público se conmueva. Y ese discurso a mí me llamó muchísimo la atención porque estaba totalmente pauteado, estaba pero así como check, 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 hizo esto, lo logró, listo. Ujú. Mira, interesante como saber que finalmente volvemos al inicio de nuevo, es como todo es mera coincidencia, solo con la... Sí, todo conciencia. Finalmente se parece todo, ¿no? Yo no vi ese discurso Sí, escrito, pero lo leí en lo que recogieron los medios escritos. sí. Mucho No, la es tanto de que, una persona tan humilde, de esfuerzo, como dices tú, como que... Ujú. y tiene una cosa también en cómo habla este G algo, GC o GB parece que. Él tiene una presencia, él tiene una convicción, él tiene una seguridad, él habla al público, él le habla al pueblo americano. Entonces también eso le da al pueblo una seguridad. Entonces, uno que trabaja también desde la comunicación no verbal es excelente porque tú dices, esta persona está preparada o tiene un talento maravilloso, es una persona que está preparada para dar un discurso así y obviamente que puede ganar. O sea, si no se prepara la gente, no van a ganar. Entonces tiene que estar claro que Cala también tiene una presencia, tiene un físico, tiene un lenguaje corporal maravilloso. O sea, ella también funciona súper bien. Ujú. Carlos, Bueno, cuéntanos eso era sobre un la... paréntesis, ¿no? Dentro de la política Sí, 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 actual. Sí, sí, claramente.
Cuéntanos entonces de las Bueno, coordenadas, dónde va a estar y hasta cuándo. sí. Mira, estamos jueves, viernes y sábado a las 8:30 en el Mori Vitacura, que queda en el Parque Bicentenario, ya para que no se pierdan. Hay estacionamiento, se puede llegar en cualquier medio de locomoción también. Y estamos hasta el 13 de septiembre, jueves, viernes y sábado, 8:30, Mori Vitacura. Y las entradas se compran en ticketmaster.cl. Perfecto. Parque Bicentenario, entonces, ahí al ladito Sí, del gran parque para caminar después o antes. antes, yo creo, porque después ya está un poquito oscuro y a mí me daría mucho miedo. Tal cual. Oye, muchas Uno, gracias, uno que Carlos, está por más tu viejito. tiempo. ¿Perdón? Muchas gracias a ustedes. Y uno está más viejito ya le da más miedo las cosas, pues uno tiene que abrigarse. Sí, claro, obvio, con estos días fríos, claramente. Ya, Sí. muchísimas gracias con todo lo que nos Muchas gracias a contaste, por ustedes. estas cosas que están detrás de la escena, que son tan interesantes para las personas que nos escuchan. Es muy interesante hablar de estos temas que finalmente trascienden, digamos, cualquier lineamiento, porque finalmente la política está en todo, ¿no? En toda nuestra vida diaria se conversa y se habla de este tema. Así es que es maravilloso Exactamente. tenerlo dando vuelta. Ya pues, Muchas gracias a ustedes. Un queremos placer. Nos invitamos vemos pronto. todos nuestras seguidores, seguidoras, a que nos sigan en la página web, en YouTube, en Instagram, En Facebook. en Facebook, que escuchen los podcasts que hace Cristian también, que están muy buenos. Sí, también. Y eso, Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Terminamos viendo también otro pequeño sí, extracto de la este obra. extracto ¿Sí? de El guionista Perfecto. del presidente. Así, tal cual. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ti. Organizarle una kermés. ¡Mejor! ¡Mucho mejor! Entonces yo llego en medio del caos, tomo a Ricky en mis brazos y lo salvo. Y así me convierto en héroe para mi país. Y no solamente para mi país, para el mundo entero. ¿Por qué? Porque yo salvé a Ricky Martin. No, señor presidente, yo no estoy diciendo que usted salve a Ricky Martin. Yo estoy diciendo que usted sea Ricky Martin. No, yo no canto, no canto. Yo no canto el himno nacional. Se lo confieso, de verdad. O sea, cuando son los actos, las ceremonias esas oficiales, yo hago como que canto. Yo no canto nada. O sea, muevo los labios, algo así. Presidente. Presidente, disculpe que lo interrumpa a mitad del himno.